Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América, el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas y su estación hermana Bendita Eucaristía Radio en la ciudad de Fresno. Presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América y su estación hermana de Bendita Eucaristía Radio. Mi nombre es Manuel Villalobos Mendoza, misionero claretiano de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Y como cada domingo me encuentro con ustedes compartiendo la palabra de Dios con la finalidad de que este mensaje les ayude de una manera más especial para prepararse para la liturgia dominical. El evangelio que vamos a estar reflexionando esta semana se estará compartiendo y leyendo en nuestras liturgias para el día 2 de febrero. Regularmente el día 2 de febrero se celebra en nuestra América Latina el Día de la Presentación del Señor. Día en la cual nos recuerda nuevamente el amor de Dios por la humanidad en la figura del niño Jesús que es presentado al templo. Antes de comenzar con nuestra reflexión, me gustaría invocar la presencia del Espíritu de Dios para que también se haga presente y también nosotros podamos descubrir su acción liberadora en medio de nuestra comunidad que sufre. Espíritu de Dios, te pedimos que vengas a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra comunidad de fe y transformes todo lo que es dolor en alegría. Que tu Espíritu nos llene de paz, de tranquilidad, para poder también decir como el anciano Simeón: ahora, Señor, puedes dejar ir a tu siervo, a tu sierva en paz, porque hemos experimentado tu salvación. Te pedimos que este Espíritu también nos haga glorificar tu nombre en los momentos difíciles de nuestra vida. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Como cada domingo, antes de comenzar nuestro evangelio, les invito a escuchar atentamente la palabra de Dios. Este evangelio que nos va a descubrir y a revelar una salvación que es para toda la humanidad. El evangelio está tomado del libro de Lucas, del capítulo 2, versículo 22 al 40. Cuando llegó el tiempo de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María su madre: mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones, y a ti una espada te traspasará el alma. Había también una profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret.
El niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra de Dios. Hacemos un minuto para reflexionar en esta palabra, para acoger esta palabra en nuestro corazón y darle gracias a Dios porque se manifiesta como una luz para toda la humanidad, para que así queden descubierto las intenciones de cada persona, y que esta luz, hermanos y hermanas, que hoy se nos manifiestan, nos acompañen siempre en cada día de nuestra vida. El evangelio de esta semana pertenece a la infancia narrativas del evangelio de Lucas. Del capítulo 1 al capítulo 2 prácticamente se encuentran todas estas escenas que tienen que ver con el anuncio, primero a Zacarías, luego el anuncio del ángel a María, luego de la visita de María a Isabel, el nacimiento de Juan, y ahora estamos en el nacimiento de Jesús, y ahora también estamos con la purificación de Jesús. De esto trata nuestro evangelio. De la infancia de Jesús en este templo nos vamos a ocupar el día de hoy. Sus elementos fundamentales de este evangelio son los siguientes. Hay una presentación, hay una revelación de Simeón o el papel del anciano Simeón, el testimonio de la profetisa Ana y de vuelta a Nazaret. Casi que este evangelio de la presentación de Jesús, casi que son varias presentaciones, ¿verdad? Es la presentación de Jesús, es cierto, pero también es la presentación de Ana, también es la presentación de Simeón y por supuesto también es la presentación de los papás de Jesús, de María y de José. Según la ley judía, toda la persona, todo el primogénito es sagrado y por lo tanto debe de entregarse a Dios. Y parece ser que Lucas quiere hacer cumplir esta ley y presenta a Jesús en esta misma línea. En el evangelio parece que no queda muy claro si todo el mundo se purificó o solamente purificaron a Jesús. De acuerdo a la ley, solamente la madre tenía que purificarse. No se purificaba Jesús, no se purificaba el padre, no se purificaba el primogénito, solamente la madre. Y la purificación de la madre requería alguna ofrenda. En el caso de la gente pobre se ofrecían el pichón o la paloma. En el caso de que se tratara de alguna mujer rica con posibilidades económicas, se esperaba que la ofrenda fuera de mayor valor, una res. Así sabemos que la familia de Jesús era una familia pobre, una familia que de alguna manera ofrece lo único que puede, que es el par de pichones o palomas. Quizás por esta razón Jesús, cuando purifica el templo en el Evangelio de Juan, dice que se llenó de celo y comenzó a volcar la mesa de los cambistas, pero cuando llega con los que vendían las palomas, Jesús parece que en ese momento de ira se detiene y solamente les dice: saquen estas cosas de aquí y no conviertan la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Quizás porque Jesús se está identificando de esta manera con la ofrenda de los pobres. De hecho, todos nuestros personajes en la presentación de Jesús parecen ser pobres. Primeramente tenemos, José, María, Jesús mismo, que presentan la ofrenda de los pobres. Después tenemos la figura de Simeón, que es presentado casi en la línea de los anahuín, de los pobres de Yahvé. Y es una persona que cumple la ley, una persona que observa la ley y una persona que posiblemente también estaría marginado por ser pobre. Y el otro personaje también es una figura pobre, la figura de Ana, que era viuda, uno de los pilares más bajos de aquella sociedad. Ser pobre, ser migrante, ser viuda, eran prácticamente los componentes de la sociedad marginada. Y también sabemos que Lucas tiene gran preocupación por los pobres, así que en esta historia de la presentación de Jesús podemos celebrar al Dios de los pobres, al Dios que se manifiesta desde el centro del poder, pero con personajes bien exclusivos, personajes que están marginados y que ahora prácticamente están llamados a experimentar esta salvación que comienza para Lucas desde el templo.
Pero ya no es el templo que excluye o el templo que margina, ahora es el templo que está viviendo bajo la acción del Espíritu Santo, y por eso también podemos ver cómo los personajes están llenos del Espíritu Santo. Y así, de esta manera, Lucas también va a tratar uno de sus temas principales, que es la función y el rol del Espíritu Santo, que prácticamente podemos decir es quien está detrás de cada evento del Evangelio de Lucas y también de Hechos de los Apóstoles. Nuestro primer personaje que está lleno del Espíritu Santo es la figura de Simeón. Pero este Simeón que Lucas nos presenta ya es un Simeón que ha sido transformado por la acción del Espíritu Santo. El nombre Simeón significa Dios ha escuchado, y aparece en el libro del Génesis por vez primera este nombre en el capítulo 29-33 en relación a un evento muy triste que sucedió con el pueblo vecino del pueblo de Israel, de los siquemitas. Uno de las tribus de Siquén, el príncipe de Siquén, había violado a la hija de Jacob, a la hermana de Simeón. Simeón tomó la espada y mató prácticamente a todos los guerreros para vengar así el ultraje que había cometido este pueblo con su hermana Dina. Así que Simeón siempre va a estar unido a la espada. Después, nuevamente, Simeón aparece en el libro de Judith del capítulo 9, versículo 2 al 15. Aunque debemos de aclarar que en el libro de Judith no es Simeón quien mata al enemigo del pueblo judío, sino su hija Judith, que tomando la espada de Simeón mató prácticamente al enemigo, a Holofernes, opresor del pueblo. Como podemos ver, el nombre de Simeón siempre ha estado asociado con la espada, con la violencia, como una persona prácticamente guerrera. Y aquí en el Evangelio de Lucas parece ser que no se elimina de todo esa imagen de Simeón, pero ahora ya la espada no va a ser o no va a estar refiriéndose a Simeón, sino más bien va a ser la espada que le va a atravesar el corazón a María. Nuestro Simeón entonces representa al pueblo de Dios, al pueblo de Israel que escucha a Dios, que recibe del Espíritu y espera la llegada de su Mesías. Y este Simeón prácticamente ya va a estar convertido. Es un hombre que invierte la violencia. No pondrá la espada vengadora en manos de Judí, su descendiente, para que mate al enemigo, sino que enseñará a María, a la madre mesiánica, a la madre de la nueva comunidad, a sufrir dentro del alma del dolor de la espada cristiana, de la nueva comunidad que se está gestando. Y así, de alguna manera, Simeón estará figurando a la madre del dolor, a nuestra madre dolorosa que va a encontrar junto a la cruz, que por medio del dolor también se da vida. Y uno se puede preguntar, ¿cómo es que ha sido transformado Simeón? De Simeón el violento, de Simeón el de la espada, ahora a ser el Simeón de las promesas, el Simeón que anuncia la liberación al nuevo pueblo que está naciendo, de María, madre de dolor, de María, la que sabe que su fin y su meta y su misión culminará en la cruz. Y la respuesta es simple. El Espíritu de Dios está detrás de todo este evento. Y así podemos ver cómo el Espíritu está acompañando a Simeón, porque primeramente Simeón, nuestro Simeón convertido, era un hombre justo y piadoso, características propias de toda la persona que busca relacionarse con el Dios de Israel. Ser justo, ser piadoso, ser temeroso de Dios, confiar en la misericordia de Dios, y también tratar de vivir de acuerdo a estos valores de la ley. También el Simeón esperaba la consolación de Israel. Es una persona de esperanza. En Simeón estaba el Espíritu Santo. Simeón también había recibido una revelación por el Espíritu Santo. Y finalmente Simeón es un hombre movido por el Espíritu Santo. Como podemos ver, el Espíritu ha transformado literalmente a Simeón para que este Simeón sea el que de alguna manera dé a conocer a toda la humanidad que el tiempo de la espera ha terminado.
Dios se manifiesta en la persona de Jesús y esto es gloria para toda la humanidad, no solamente para el Israel mesiánico, sino para toda la gente que va a acercarse a Jesús. Aquí valdría la pena detenernos para meditar la acción del Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que también debe de trabajar en nosotros y debe de transformarnos como ha transformado a Simeón. A lo mejor nosotros también tenemos la espada de la lengua, la espada de la envidia, la espada del odio, la espada del racismo, la espada de la arrogancia, la espada de palabras que dañan y lastiman a la otra persona por ser diferente. Tantas espadas que el mundo cultiva, tantas espadas de guerras que este país promueve, tantas espadas que dividen. Es necesario convertir las espadas en armas de instrumentos, como mencionaba el profeta Isaías, para que vuelva a gestarse la vida, para que de la espada verdaderamente vuelva a nacer la esperanza de conversión. Y también al mismo tiempo que debemos dejar esas espadas que nos separan, que nos dividen, tenemos que dejar que el Espíritu de Dios nos transforme. Tenemos que imitar a Simeón en ser personas justas, en ser personas temerosas de Dios, en acercarnos a este encuentro personal con el Dios que nos llama y que nos acompaña. De la misma manera que el Espíritu estaba con Simeón, nosotros también tenemos que tener la certeza de que este Espíritu nos sigue acompañando, nos sigue animando, nos sigue exhortando a crear comunidades más sanas, a crear comunidades donde reine el amor, la esperanza. Y este espíritu que está con la comunidad debe de manifestarse en la acogida, en la aceptación, en la protección de la persona vulnerable, en curar las heridas de la gente que sufre. Y también, al igual que Simeón, tenemos que buscar una revelación por el Espíritu Santo de que Dios no nos abandona, de que Dios está con nosotros, de que este Dios tiene un plan, pero es necesario que toda la gente se mueva con el Espíritu, también como Simeón, de buscar justicia, de buscar verdad. A lo mejor ya no hay que ir al templo, ya no hay que ir a la iglesia, ya no hay que ir a lo mejor a los lugares donde supuestamente está Dios. A lo mejor es tiempo de salida, tiempo de encontrarnos con este Dios en el margen, en la periferia. El ejemplo de Simeón, de haber sido transformado del Simeón de la espada, del Simeón violento, del Simeón nacionalista, a ser Simeón hombre de espíritu, hombre justo, hombre piadoso, hombre que está siempre en contacto con la divinidad. Es un gran reto para nosotros, porque todavía existe odio, todavía se alza espada contra otra espada, pueblo contra otro pueblo, nación contra otra nación. Todavía la familia humana está dividida. Por eso necesitamos el ejemplo de Simeón que nos recuerde que sí es posible dejar estas espadas de violencia para transformarlas en instrumentos de paz, en instrumentos de vida. El anciano Simeón cumple la profecía de Isaías, donde invitaba a toda la comunidad a experimentar la salvación. En el cántico de Isaías del capítulo 2:5, nos decía que de las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No se alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Simeón cumple los sueños de Dios de que toda la familia humana vive en paz, vive en su tierra, no tengan que emigrar, no tengan que salir huyendo a causa de la espada. Así que, hermanos y hermanas, celebrar esta presentación de la manifestación de Dios por medio de las palabras de Simeón y de la profetisa Ana, nos deben de ayudar a ser cada día mejores y a trabajar por el mundo de paz, donde la espada de la violencia sea por fin erradicada. No podemos dejar de hablar también de la profetisa Ana, porque la figura de esta mujer nos recuerda de que Dios no discrimina, de que Dios invita tanto a hombres como a mujeres a construir la sociedad, la comunidad de paz. Los expertos en Biblia han observado que Lucas siempre pone pares femeninos y pares masculinos en toda su obra, como para recalcar la importancia o equilibrar, por así decirlo, la importancia tanto de hombres y de mujeres que juegan en el plan de la salvación. Si observamos solamente los relatos de la infancia, del capítulo 1 hasta el capítulo 2, nos vamos a encontrar con que Lucas tiene 2 anuncios de nacimiento.
el ángel se le aparece a Zacarías en el templo y le anuncia que va a tener un hijo, que es Juan, y también el ángel se le presenta a María en Nazaret, donde le dice que va a ser la madre de Dios. También aparecen dos cánticos. María con el cántico del Magnífica, María en su rol profético, donde anuncia que los pobres, los excluidos, los que no cuentan, van a ser los favoritos de Dios. Y también, por otro lado, tenemos el cántico de Zacarías. También hay dos personas que hablan del niño Jesús, que es el evangelio que estamos viendo el día de hoy. El primero que habla del niño Jesús es Simeón, que ya hemos hablado bastante, y la otra es la profetisa Ana. Es interesante el rol que juegan las mujeres en la infancia narrativa. Tenemos, por ejemplo, a María, que tiene su cántico de liberación. Tenemos también a Isabel, que alaba a María, que le reconoce su rol profético. Y ahora tenemos a Ana, que va a hablarle a todas las personas acerca del Dios de la vida. De la misma manera que Simeón tiene sus antecedentes en el Antiguo Testamento con el Simeón guerrero del Génesis, con el Simeón violento, o con el Simeón del libro de Judith, también la profetisa Ana tiene una larga trayectoria dentro de la tradición bíblica. Y resulta interesante que su tocaya, por así decirlo, Ana, aparece en el libro de Samuel como una madre angustiada que estaba estéril y que le pedía a Dios que le diera un hijo y que se lo iba a consagrar. Y de esa petición, de ese llanto de Ana, nace Samuel, que va a ser prácticamente consagrado a Dios. Y Ana también en el libro de Samuel tiene su cántico, y es un cántico que también alaba la grandeza del Dios de Israel. El cántico de la profetisa Ana del Antiguo Testamento lo encontramos en el libro de 1 Samuel, capítulo 2. Y fíjense lo que dice Ana una vez que Dios le da el favor de darle un hijo. Tenemos aquí a una mujer valiente, a una mujer que entra en contacto con la divinidad, a una mujer que no se resigna a ser una señora estéril. Y este cántico va a prefigurar el cántico también de María con su Magnífica. Y en 1 Samuel capítulo 2, versículo 1 dice: mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca sin temor habla contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Y comienza también a denunciar todas las injusticias esta profetisa Ana. Así que cuando Lucas escribe su evangelio, nos presenta a esta anciana Ana del Nuevo Testamento para darle también cumplimiento al Dios de la historia. El Dios que hablaba por medio de las mujeres en el Antiguo Testamento, también es un Dios que va a invitar a estas mujeres a comenzar una misión de salvación, a comenzar también a hacer su propio cántico. Y esta Ana, nuestra Ana, aunque anciana, dice que no se apartaba del templo ni de día ni de noche. Aquí tenemos a una mujer que entra en contacto con la divinidad, a una mujer que está a la expectativa de la presencia de Dios, pero ahora del Dios de Jesús, que se hace frágil, que se hace vulnerable. Y dice que cuando lo toma en sus brazos, tomar el mensaje, abrazar a Jesús, es prácticamente como un seguimiento. Y comienza después a hablar del niño a todas las personas que estaban ahí presentes. Así que en Ana, hermanos y hermanas, tenemos a una mujer valiente, a una mujer que es capaz de esperar, de permanecer a la expectativa de que Dios intervenga dentro de la historia. Y de esta alabanza que hace Ana, también podemos destacar su rol profético. Lamentablemente, en nuestras iglesias, en nuestra sociedad, la figura de Ana o la figura de las mujeres todavía es excluida. Todavía no se deja escuchar el canto de Ana, todavía no se valora la palabra de la mujer, todavía se le cree que no tiene nada que aportar al plan de la salvación. Vivimos en una cultura y en una religión bastante machista, donde todavía a las mujeres no se les permite ejercer su liderazgo, su rol profético.
somos bastante ambiguos con las mujeres. Por un lado, la veneramos en la figura de la madre. Por un lado, le deseamos todo lo mejor el 10 de mayo. Pero el resto del año a la mujer se le calla, a la mujer se le humilla, a la mujer se le mantiene en silencio. Así que también esta lectura del Evangelio nos tiene que ayudar a recuperar la voz de la mujer. Así como escuchamos la historia de Simeón y celebramos su vida llena del Espíritu de Dios, también tenemos que escuchar la historia de Ana. Tenemos también que ver cómo el Espíritu ha movido a esta mujer a no apartarse del templo, a hablarle a todas las personas acerca de Jesús. Y yo les invitaría y les preguntaría a ustedes, hermanos y hermanas que me escuchan, ¿de quién ustedes recibieron las primeras palabras de Dios? ¿De quién ustedes conocieron las primeras oraciones? Muy probablemente que fue la mamá quien nos enseñó a decir Padre Nuestro, que nos enseñó a persignarnos, que nos enseñó a invocar a Dios, que nos enseñó a dar gracias a Dios por los alimentos. Muy probablemente cuando fuimos creciendo, las catequistas estuvieron allí presentes enseñándonos nuestra fe, transmitiéndonos el amor a Jesucristo. Y las mujeres siempre han estado presentes en la iglesia, dando vida, creando comunidad, tejiendo lazos de amistad. Y lamentablemente, para vergüenza nuestra, la mujer sigue siendo recriminada, rechazada y relegada a puestos inferiores. ¿Cuándo será el día en que celebremos a Simeón y también celebremos a Ana? Porque ambos se complementan, ambos tienen un mensaje que decir. El uno anuncia la liberación del pueblo que ha llegado a la plenitud en la persona de Cristo. La otra lo predica, lo abraza con su ejemplo, con su historia. No podemos solamente quedarnos en la manifestación de la salvación de Dios, como sería el caso de Simeón. Necesitamos a Ana también que hable de la propuesta de Jesús a toda la gente. Así que, hermanos y hermanas, no podemos solamente enfatizar el papel de Simeón en este evangelio, es necesario también recuperar la voz de nuestra hermana Ana. Es necesario también escuchar su mensaje. Es necesario poner atención a lo que Ana tiene que decir. Y posiblemente también su mensaje sea de liberación para todas las mujeres, para toda la gente que quiere encontrar en Cristo Jesús la luz que ilumina la vida. Tenemos que imitar a nuestra hermana Ana. Dice que no se apartaba del templo ni de día ni de noche. Es una mujer fiel, es una mujer de oración y se manifiesta en su actuar con ayunos, con sacrificios, y ahora Dios la ha premiado. Los ayunos y la oración de Ana no se quedan solamente en la parte contemplativa, no se quedan solamente en el templo. Ahora Ana, en su rol profético, abraza al niño y lo anuncia y lo pregona a todas las personas. Y eso es lo que debemos de celebrar, hermanos y hermanas, que hombres y mujeres estamos llamados a dejarnos mover por el Espíritu, a dejarnos transformar, a dejarnos guiar para poder anunciar a Cristo Jesús que se hace presente, que viene a nuestra vida. Así que, hermanos y hermanas, me gustaría concluir este evangelio invitándoles a ver la figura de Simeón y de Ana como modelos de fe, de fidelidad, pero también como modelos de discipulado, abiertos a la acción del Espíritu Santo. Que Dios les colme de bendiciones, que Dios les cuide, y el Dios que se ha manifestado en el templo, en la calle, en la plaza, en la oficina, en cualquier lugar donde tú te encuentres, te haga ver la luz y te haga otra vez volver a encontrarte con Dios que es amor, con Dios que tiene el poder de transformar espadas de odio, de violencia, en un mensaje liberador como el que nos regala nuestra hermana Ana. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Y recuerda que esta homilía ha llegado a ti a través de Radio Claret América y la Pastoral Bíblica Claretiana. Si quieres saber más de la palabra de Dios, contáctanos a www.ibicla.org.
y que Dios, que se ha manifestado a toda la humanidad en la persona de Cristo Jesús, anunciado por la profetisa Ana, te sea favorable, te cuide y te dé salud. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.